En este video hablaremos sobre los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Particularmente vamos a hablar de qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra variables independientes, particularmente siempre vamos a asociar o x o a t o a variables dependientes, específicamente a funciones. Por ejemplo, tenemos que y que depende de x, f que depende de x o x que depende de t simultáneamente, ¿de acuerdo? Luego de esto tenemos las derivadas de estas funciones que dependen una de otra. Por ejemplo, tenemos y', f', la segunda derivada, la derivada de y con respecto a x, la segunda derivada de y con respecto a la segunda derivada de x, y ahí sucesivamente hasta aumentar el orden en particular. De esto entonces tenemos varios ejemplos. Vean que en este primer ejemplo tenemos el caso donde tenemos y, la tercera derivada de y menos 8x por la segunda derivada de y más 4y' es igual a 7x a la 4 más y, donde x siempre va a ser la variable independiente y y la variable dependiente, es decir, que tenemos que esta función particularmente está de esta manera. Luego tenemos un segundo ejemplo, por ejemplo tenemos Euler a la seno de x más la derivada de y con respecto a x es igual al logaritmo natural de x más y. Ojo los cambios de notaciones que podemos ir trabajando a lo largo de este curso con ecuaciones diferenciales. Luego tenemos sucesivamente los siguientes dos ejemplos y nos vamos a centrar particularmente en el ejemplo 4, donde tenemos que t es la variable independiente y x es la variable dependiente. Luego de esto es importante, y tal como se los mencioné anteriormente, recordar las notaciones de las derivadas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir con esto? Que particularmente tenemos que la enésima derivada de orden superior de y con respecto a x, es decir, derivar n veces y con respecto a x, donde recordemos que n es un número natural, es decir, hablamos de una primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta, quinta, sexta, de ahí en adelante, ¿de acuerdo? Donde es importante recordar que y a la n no es lo mismo que y elevado entre paréntesis a la n. Esto corresponde a potencia y este corresponde a derivación, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de diversas maneras, de acuerdo al número de variables independientes. En este caso nos vamos a centrar en ecuaciones diferenciales ordinarias, que son aquellas que solo aparece una variable independiente y solo una función que depende de esa variable. Comúnmente siempre vamos a trabajar este tipo de funciones. Y que depende de x, donde x es la independiente. Nótese que en este caso tenemos los siguientes dos ejemplos, donde el primero es el caso típico, ¿de acuerdo? Donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. En nuestro segundo caso tenemos la x de orden 7 o x derivada 7 veces con respecto a t, es decir, que t es la variable dependiente y x es al revés, t es la variable independiente y x es la variable independiente. Luego tenemos ecuaciones en derivadas parciales, que particularmente aquí es donde debemos de recordar ciertos contenidos en relación a cálculo 2. Cuando nos hablan de derivadas parciales es porque particularmente nos están diciendo bajo qué orden debemos derivar y bajo cuántas cantidades de veces debemos de derivar. También se puede clasificar según su orden, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos según su dependencia y tenemos ahora con respecto al orden, ¿de acuerdo? El grado más alto de la derivada es la que nos va a indicar el orden. Vean, por ejemplo, aquí tenemos la derivada séptima de y con respecto a x. Nótese que particularmente el 7 es la derivada más alta, entonces es de orden 7. Aquí sucesivamente, nótese, tenemos que la cuarta derivada de y, luego tenemos la décima derivada de y. Por supuesto, entonces en este caso es de orden 10. Una ecuación de primer orden es una que tiene orden igual a 1. Por ende, la derivada más alta que sale es la primera derivada. Primer orden, derivada, particularmente entonces hablamos que solamente hay una derivada, segundo orden, 2 derivadas, tercer orden, 3 derivadas, cuarto orden, 4 derivadas y ahí sucesivamente. Ahora, vamos a hablar sobre la solución de una ecuación diferencial.
Particularmente, nosotros vamos a encargar en este curso de encontrar soluciones a las diferentes ecuaciones diferenciales que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Particularmente, siempre nos van a dar una condición, que en este caso nos dicen que y igual a f de x es solución a una ecuación diferencial de orden n, ¿de acuerdo? Que si nosotros venimos y sustituimos esta solución n o derivamos n cantidad de veces según nos indique la ecuación diferencial, se cumple la igualdad verdadera, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí, nótese los siguientes ejemplos. Nos dan, por ejemplo, que y es igual a o elevado a la x y nos dicen que es solución a la ecuación diferencial y' menos y igual a 0, ¿ok? ¿Qué hacemos entonces? Particularmente ven que esta es de orden 1, por lo tanto, esta tengo que derivarla una vez. Si yo vengo y derivo esto, me queda que la derivada o y' va a ser la derivada de Euler a la x, pero recuerden que Euler a la x es una función trascendental. Particularmente entonces nos queda que y' es igual a Euler a la x, y si venimos y hacemos la sustitución, entonces nos queda que y' es igual a Euler a la x, menos y, que la función y es Euler a la x, y esto mismo nos va a dar 0. Vean que garantiza la igualdad, por lo tanto también la solución. Ahora, vamos con el segundo ejemplo. Nótese que tenemos la función y igual a coseno de 3x. Y nos dicen que es solución, o verificar que es solución de la ecuación diferencial de orden 2 de y' más 9y igual a 0. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer nosotros es derivar esta solución dos veces. Entonces, al derivarlo una primera vez por regla de la cadena, tenemos que esto nos va a dar que y' es igual a menos 3 por el seno de 3x. Si derivo una segunda vez, ¿y por qué voy a dar una segunda vez? Porque ven que la ecuación es de orden 2. Entonces, vengo y derivo y esto me va a quedar que menos 9 por coseno de 3x. Si yo vengo y sustituyo estos resultados en la ecuación original, nótese que va a ser y' más 9y, esto me va a dar menos 9 coseno de 3x más 9 coseno de 3x, y esto nos va a dar 0. Por lo tanto, se cumple que esto es, o que y igual a coseno de 3x es solución de la ecuación diferencial. Este sería el primer video en relación a conceptos básicos con ecuaciones diferenciales.